lo puedo subir al campus. Y vamos a volver entonces a compartir pantalla. Bien, el segundo ejercicio que tenían extra es otro ejercicio de rotación. Este, a diferencia del otro, lo que agrega es el concepto de fuerza de fricción, que en el otro no lo habíamos tenido en cuenta. Y planos inclinados. En el otro caso era solo una polea, ¿sí?, que subía y que bajaba. Dos cuerpos subían y bajaban. Acá la polea va a moverse y uno se va a bajar, el otro va a subir, pero está la fuerza de fricción interactuando, ¿sí?, con los dos cuerpos. Entonces, vamos a leerlo de vuelta. Tengo dos cuerpos de 3 y 5 kilos que están unidos a una polea en forma de disco de 2 kilogramos de masa y un radio de 20 centímetros. Esta polea además tiene una hendidura de 10 centímetros de radio. La masa es despreciable, es decir, en el ejercicio anterior, ¿se acuerdan que habíamos hecho? La masa de uno más la masa del otro, hacíamos el momento de inercia. Acá solamente vamos a tener en cuenta la masa en total, ¿sí?, los 2 kilogramos. Ambos cuerpos se deslizan sobre planos inclinados. Uno tiene inclinación de 30 grados y el otro de 60. Los coeficientes cinéticos entre los cuerpos y los planos inclinados son de 0,3 y 0,1 respectivamente. Lo primero que nos pide es calcular las aceleraciones de los bloques y después calcular la velocidad de cada bloque cuando el bloque de 5 kilogramos se desplaza 3 metros a lo largo del plano inclinado. Ambos cuerpos van a partir del reposo. Entonces, vamos primero a ver la parte de aceleraciones. Para eso, vamos a analizar primero, ¿sí?, las fuerzas que interactúan. Paren a ver si... Ahí tenía el otro. Sí, no, quería buscar acá, las herramientas de lápiz. Bueno, tenemos que entonces hacer Para esto vamos a analizar cuerpo a cuerpo, ¿les parece? Sí. Vamos a llamar primero el cuerpo de 3 kilogramos como cuerpo 1. ¿Qué fuerzas interactúan? Tenemos el peso. Bien. Que va eso. Peso 1. La tensión de la cuerda. Bien. Oh. La normal. Vamos a ponerle este también T1. La fuerza de normal del cuerpo 1, porque va a cambiar. Fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Vamos a ver el segundo cuerpo. Vamos a tomar el de 5 kilos. También peso 2, normal 2. Bien, peso 2. Normal 2. Tensión 2. Y la fuerza de fricción.
Fíjense, la fuerza de fricción siempre es que se opone al movimiento. ¿Cómo me plantea ya la velocidad en la que cada bloque, cuando el bloque se desplaza? Entonces yo ya voy a tomar que el movimiento va a ser así. ¿Sí? Entonces voy a tener aceleración 1, aceleración 2, y acá el alfa. Es decir, que cuando el cuerpo de 5 kilogramos empieza a descender, va a hacer mover la polea grande, que va a hacer mover la hendidura, esa masita chiquita, y va a subir la otra masa. Por último, ¿qué fuerzas interactúan en el disco? No, la tensión. Exacto. Solamente T1 Y T2. y T2. Bien. Acá tenemos la sumatoria de las fuerzas. ¿Se acuerdan que el otro día planteábamos, ¿sí?, las ecuaciones de equilibrio? Que teníamos. Sumatoria de torca ¿Sí? y fuerza en X y en Y. Exacto. X, sumatoria de fuerzas en Y. El otro día planteamos la sumatoria de fuerzas en Y para el objeto 1, la sumatoria de fuerzas en Y para el objeto 2 y la sumatoria de torque. Acá vamos a tener que por cada objeto hacer X y hacer Y. Porque en estos casos, fíjense que, por ejemplo, mi peso va a tener dos componentes. Entonces yo voy a tener que hacer cuerpo por cuerpo la sumatoria de equilibrio. Para eso vamos a buscar la pantalla en blanco. Y vamos a poner, ¿ustedes lo tienen a mano? Total, vamos volviendo así. Si quieren hacer una captura de pantalla, una foto, así lo tienen a mano. Sí, yo igual ya lo estaba haciendo los dibujos. Bien. El cuerpo lindo. Avísame cuando esté, así ya paso a la otra. Ya estoy. Sí, yo también. Bien, vos, Luz. Vale. Sí, yo lo Vamos a dibujo. analizar el cuerpo 1 primero. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tengo? La fuerza normal en 1 menos la componente del peso en Y. Esto va a ser igual a 0, porque no hay movimiento en este eje. Es decir, que mi fuerza normal va a ser igual al peso de 1 por, vamos a analizar acá cómo está hecho el triángulo. Estos son los 30 grados. Esta es el peso. Esta va a ser PI. Y este va a ser PX. Entonces, si este es 30 grados, este es 30 grados. ¿Sí? Sí. Sí, profe.
se fue todo. Vos decías ahí para no borrar, borrar tanto, para no hacerlo en la misma hoja de nuevo. Paren que... Sí, no. Bueno, se volvió, se borró. Bueno. Vamos de vuelta entonces. Sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a N1 menos P1 de I igual a 0 Newton. Es decir, que la normal en 1 va a ser el peso de 1 por, dijimos, coseno Coseno de 30. de 30 grados. La normal en 1 va a ser igual. El cuerpo son 3 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por coseno de 30 grados. Vamos a ocupar entonces 9,8. Sí. Dale. Esto me da 25,46 newton. Sí. Entonces vamos a anotar acá. Vamos a pasar un poco en limpio los valores a medida que los vamos haciendo, así nos queda todo en una misma. N1 dijimos que son 25,46 newton. Vamos a hacer ahora la sumatoria de la fuerza en X. Seguimos en el cuerpo 1. En este caso, ¿qué voy a tener? Tensión positiva. ¿Sí? Menos la componente del peso, que sería 3, no es, sería 3,9,8 por seno de 30. P1 parece. P1 de X. ¿Y qué más? Menos fricción. Fuerza de fricción. Menos la fuerza de fricción. Esto va a ser igual, como si Más. va a haber movimiento, más A1 por la aceleración en 1. T1 menos P1, antes usábamos coseno, así que ahora vamos a usar seno. Menos la fuerza de fricción, mi coeficiente es 0,3 por la normal en 1. Va a ser igual a la masa en 1 por, y de la misma forma, ¿sí? Que en el ejercicio anterior dijimos que la aceleración era igual al radio por el alfa, vamos a hacer lo mismo acá, vamos a repetir eso acá. ¿Por qué? Porque vamos a todas las ecuaciones dejar en función, exacto, De de la la aceleración angular. aceleración angular. Ujú. Bien, el radio, este es 0,1. Si mal no recuerdo, sí, 0,1. 0,1 por alfa.
todo esto, me queda T1 menos. El peso de 1 es 3 kilogramos por 9,8 por el seno de 30 menos 0,3 por 25,46. Esto igual a 3 kilogramos por 0,1 de alfa. Entonces nos queda que T1 va a ser igual a 0,3 de alfa. Y fíjense que tengo esto, me dan dos valores, los dos con signo negativo, y al pasarlo al otro lado me queda positivo. Y esto les tendría que dar 22,34 newton. De esta forma tenemos la primera ecuación para después reemplazar, ¿sí?, en la ecuación de la sumatoria de torque. Sí. Fíjense que hicimos en el cuerpo 1, sumatoria de Y y sumatoria de X. Ya ha pasado todo, hasta acá es lo mismo que hicimos antes. Sí. Vamos a pasar esto acá. T1 va a ser igual a 0,3 alfa más 22,34 newton. ¿Quieren probar a hacer lo mismo ustedes con el cuerpo 2? Bueno, profe. Dale. La normal 2, profe, me dio 42,44. Me da 24,5. El peso 2 es de 49. Sí, me equivoqué. Puse seno en vez de coseno. Bien. ¿24,5 da? Exacto, bien. Y en este acá es sumatoria de fuerzas en X igual a menos masa por aceleración. Sí, más que... es como que el ejercicio toma que como el sentido es todo hacia el mismo sentido, le pone todo positivo. Eso les iba a aclarar después, cuando veíamos momento de cosas.
Porque ¿Por qué? el primer cuerpo sube, pero el segundo baja. Es que en realidad si nosotros le ponemos, por ejemplo, acá el eje X, después cuando hacemos así, este también va a ser X positivo. ¿No es cierto? ¿Vieron que vamos acomodando los ejes? Claro, en este caso Entonces, quedaría como que en el ese peso. caso es todo positivo. Porque va en realidad todo hacia el mismo lado, es todo hacia el mismo sentido, ¿se entiende? Es como que el movimiento es continuo en dos planos, Sí, sí, sí. pero vieron que en el otro nosotros decíamos que tenemos la polea, este baja y este sube, entonces son sentidos opuestos. Acá es como que al tratarse del plano inclinado es un continuo y le pone a todo positivo, es como que al eje, lo que yo les plantaba antes así, este va a ser positivo y cuando vengo acá y lo acomodo, me va a volver a dar positivo este lado. Claro. En este caso, quedaría entonces el peso positivo, la fuerza de fricción y la tensión negativa. Exacto. En este caso, fíjense que lo que baja o lo que ayuda a que se mueva todo el circuito es justamente el peso. ¿Qué es lo que hace que se mueva todo? Todo lo otro, la fuerza de fricción, este peso, le genera, lo retrasa, le va en contra. Pero lo que hace que se mueva es justamente eso, el peso. Puede ser que quede en la sumatoria de fuerza en X, quede tensión 2 sería igual a 39,98 menos alfa. Exacto. Exacto. Sí, me quedo igual también. La tensión en 2 va a ser igual a 39 con 98 newton menos alfa. Vamos a anotar la normal 2, dijimos que era 24,5 newton. Esto nos daría las ecuaciones de equilibrio del cuerpo 1 y 2. Vamos a ver ahora qué pasa con el disco. Nosotros vamos a tener movimiento en este sentido. La semana pasada, en la clase del martes me preguntaban por el signo. Yo les decía que
como que está establecido normalmente cuando es sentido horario es negativo, cuando es sentido antihorario es positivo. Y ustedes, no sé si eras vos, Lucía, o otra de tus compañeras, que me decía que los ejercicios los tomaba de cualquiera de los dos sentidos. En este caso, hace justamente eso, lo toma como positivo. Yo supongo que es por lo que les decía recién, que Profe, yo te había dicho que había estado mirando videos y los tomaba sí, como positivo. Sí, justamente yo- porque porque por así, la aceleración, claro. exacto, es como que Por el sentido al de la ser aceleración lo toma. claro, es como que la aceleración angular incrementa las aceleraciones, entonces directamente lo pone como positivo. Igualmente, esto, el tema de la mano derecha y eso del producto cruz, si no les dice nada, que ven como en el ejercicio anterior, traten de a lo mejor usarlo de esta forma, ¿sí? Pero bueno, fíjense después si... Vamos a borrar todo un poco esto. Ahí está. Entonces, la aceleración positiva. Vamos a hacer sumatoria de torques, va a ser igual a, tenemos Fuerza, tensión 2 tensión 2, y tensión 1. tensión 1. Paren que voy a dibujar bien las dos poleas para que se vean bien los radios. Tensión en 1, y voy a tener este radio, tensión 2, esta es, perdón. Y la tensión en 1, que va a venir de acá. Que va a tener este radio. Sumatoria del torque, la fuerza, la tensión que me va a generar la aceleración positiva va a ser T2. Entonces yo voy a empezar por ahí. T2 por el radio 2 menos T1 por el radio 1 va a ser igual al momento de inercia por alfa. El momento de inercia se los da la misma fórmula, el mismo ejercicio. No sé si coincide con la de la tabla, pero fíjense que los da el ejercicio. Si lo tienen a mano. Sí. MR al cuadrado sobre 2. Exacto. ¿Dónde quedó? Acá. La masa por el radio al cuadrado sobre 2. ¿Cómo dijimos que la masa de la hendidura es despreciable? Solamente vamos a tener en cuenta la masa del disco grande y por lo tanto el radio del disco grande. Entonces me queda la masa de 2 kilogramos por el radio de 0,2 al cuadrado, 0,2 metros, sobre 2. Esto me da 0,04 kilogramos por metros cuadrados.
Y ahí simplemente vamos a reemplazar en la sumatoria de torca el valor de T1, el valor de T2 con las dos ecuaciones anteriores y ahora sí el valor del momento de inercia. Los tratan de hacer solos y vemos a ver si les sale. Fíjense Bueno, que esta parte, díganme si no les pareció ahora que ya lo tenemos practicado. Para el primer ejercicio no les pareció más sencillo. sí, obvio. Y ven que la metodología es más o menos similar. Es como que cada objeto le planteo sumatoria de ecuaciones y el objeto donde se produce la rotación tengo que hacer la sumatoria de torque. O sea, ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar el resultado de la aceleración angular. Exacto. Vamos a averiguar cuál es la aceleración angular. Alfa, profe, me dio.
21,32 radianes sobre segundo al cuadrado. Exacto, muy bien. La medida 37, pero es una cuestión de redondeo, ¿no? Sí, a mí me da igual, ¿no? Por Bárbaro. 33 me dio. Ah, Bien. Y entonces, la aceleración, ¿cuánto les da? La aceleración tangencial en 1 y la aceleración tangencial en 2. Acuérdense que el pedido del problema era las aceleraciones. Sí, tenemos que reemplazar. Exacto. La aceleración 1 me dio 2,13 metros sobre Bien. segundo al cuadrado. Yo le pongo los que me dan a mí, pero también es cuestión de redondeo. Metros por segundo al cuadrado. ¿Y el otro? 4,26 metros sobre segundo al cuadrado. Buenísimo. sí. Bien, ya con esto entonces tenemos resuelto la primera parte del ejercicio. Fíjense que para mí fue mucho más sencillo que el otro. Vamos a ver ahora lo que nos pide la segunda parte, que es calcular la velocidad de cada uno de los bloques después de que el primero se haya desplazado 5 milímetros, 3 metros a lo largo del plano inclinado. Vamos a dibujar el plano un poquito más grande y analizar un poco qué es lo que pasa. Entonces tenemos el primer bloque y el segundo bloque. Este le pusimos 1, perdón, y a este 2. Nos dice que este cuerpo de 5 kilogramos desciende, ¿sí?, hasta el fondo 3 metros. Es decir, que va a tener su delta de energía potencial va a disminuir, ¿sí?, un H2, esa altura. A medida que este objeto baja, el objeto 1 sube. Pero, al igual que en el otro ejercicio, como la masa o la circunferencia que los hace mover son de distintos diámetros, no va a subir 3 metros, sino que vamos a tener que buscar y averiguar cuánto es lo que sube. ¿No es la mitad? Sí, es la mitad, pero bueno, vamos a ver cómo lo sacaste. Analíticamente, si querés que lo hagamos. Porque... Bien, para. Acá te das cuenta por qué, por el radio. Claro. Bien, y la pregunta es,
¿De dónde viene eso? La longitud de arco, vamos a hacer así. Oh, no te puedo creer. Bien, la longitud de arco vamos a tener vamos a hacerlo de vuelta. Van a ser los 3 metros. Y va a ser la medida que yo necesito saber. Todo esto se relaciona por el θ o desplazamiento. Hay una ecuación que es la de longitud de arco, que es igual a L, ¿sí? Va a ser igual a θ, este ángulo, por el radio. Como en estos casos el θ es el mismo, el L del objeto 1 sobre el radio 1 va a ser igual al L del objeto 2 sobre el radio 2. Es decir, mi duda es la longitud 1. Mi radio 1 es 0,1. Y acá voy a tener 3 metros, que es la longitud del arco, ¿sí? Que está en verde, sobre el radio 2, que es 0,2. Y acá simplemente, con regla de 3, podemos averiguar cuánto es el lado, el L1. Esto me da 1,5 metros. Es decir que ese es, vieron que teníamos un triángulo antes, ahora lo vuelvo a dibujar. De acá a acá, 1,5 metros. Lo que tenemos que averiguar, y ahí es donde tenemos la mitad, ¿vieron? Ante la 3 metros, este es 1,5. Con esto, y sabiendo la inclinación de 30 grados, tenemos que averiguar cuánto es este H1. Y con el seno. Ahí aplicamos trigonometría directamente. Exacto. Sería seno por 1,5. Seno de 30 por 1,5. Exacto. Vamos a escribir entonces. L1, dijimos que es 1,5. Entonces, H1 L1 por seno de 30 les da 0,75. L2 es 3 metros y de la misma forma tenemos que buscar el valor de H2, averiguar cuánto es esa altura que va a bajar el objeto. Haciendo L2 por el seno de 60. $2,6. Bien. Además de esto, para analizar energías, ¿qué tengo que saber? Las velocidades. De la misma forma que planteamos antes en el otro ejercicio, vamos a hacer todo en función de omega. Entonces, mi velocidad en 1 va a ser igual al radio 1 por omega
Y mi velocidad en 2 va a ser el radio 2 por omega. Sí. Bien, estos son lo que necesitamos tener preparado para empezar a analizar el balance de energía. Vamos a ver qué pasa en general, porque analizar este balance es lo difícil del ejercicio. ¿Por qué? Porque tengo 3 cuerpos que analizar y además tengo fuerza de fricción. Entonces vamos a ver qué pasa, por ejemplo. El primer objeto, ¿sí?, va a tener, inicialmente todos parten del reposo, entonces la velocidad inicial de todos va a ser 0. Vieron que nosotros hacemos, yo cuando les hago ejercicios con ustedes, digo, en el momento 1 tengo esta energía y en el momento 2 tengo esta y esta energía. ¿Sí? Acá vamos a ver qué energía se suma y qué energía resta. ¿Hola? Hola. Sí, Estamos acá. entonces hubo un corte. En el cuerpo de los 5 kilogramos, ¿qué me va a pasar? El cuerpo 2. Inicialmente va a estar a esta altura. Y cuando termine va a estar acá. Entonces, va a haber una disminución de la energía potencial. Entonces, en el cuerpo 2, el delta de energía potencial va a ser negativo y va a ser igual a la masa del cuerpo 2 por la gravedad por la altura en 2. ¿Esto cuánto les da? La masa tenemos los 5 kilogramos. Menos 127,4. Exacto. Los 9,8 y H2 dijimos que es 2,6 metros. Entonces, mi delta de energía potencial va a ser igual a menos 127,4 joules. Este es el delta de energía potencial del objeto 2. Además, mientras que el delta de energía potencial va a disminuir, mi delta de energía cinética va a aumentar. ¿Y cuánto va a aumentar? Nosotros sabemos que parte del reposo, así que simplemente vamos a buscar la velocidad final. Es decir, 1/2 de la masa de 2 por la velocidad del cuerpo 2 final al cuadrado. Que es acá donde vamos a hacer y dejarlo en función de el omega.
¿Cuánto les queda eso? Esto nos tendría que dar 0,1 omega al cuadrado. ¿Sí? Todo esto del cuerpo 2. Sí, profe. Sí. Vamos a... que les voy a explicar qué es lo que estamos haciendo. Si nosotros vieron que decimos que la energía mecánica del momento 1 va a ser igual a la energía mecánica del momento 2. Si yo hago la energía mecánica de 1 menos la energía mecánica de 2, va a ser igual a 0. Nosotros vamos a simplemente sumar todas las energías y por eso vemos si es positivo, que es decir, que gana energía, o si es negativo, que lo hace perder. Y ahí lo vamos a igualar a 0. Entonces vamos a ir anotando el valor de todas las energías para después hacer la suma total. Vamos entonces, el delta de energía potencial de 2, dijimos que era menos 127. ,4 joules. Y el delta de energía cinética del cuerpo 2, 0,1 por omega al cuadrado. Analicemos qué pasa en el ejercicio 1, en el cuerpo 1. Mi cuerpo 1 va a estar de acá a acá. ¿Qué va a pasar con la energía potencial? Y aumenta. Exacto. Mi Porque delta de tenemos más energía altura. potencial, exacto. Todo esto es ¿por qué? Porque este cuerpo en realidad tiene una cierta altura. Entonces yo para buscar su energía potencial inicial no tengo forma. Es más fácil decir el delta de energía, ¿sí? Porque si no tendría que hacer esto menos esto, en cambio directamente me enfoco en este pedacito. Entonces mi delta de energía va a ser positivo y va a ser igual a la masa de 1 por la gravedad por H1. La masa eran 3 kilos, ¿cierto? Sí. Te da 22,05. Sí. Esto nos da 22,05 joules. Positivo. Y mi delta de energía cinética, ¿qué les parece que va a pasar? Y disminuye. No, va a aumentar porque es parte del reposo. Ah, ok. Entonces Sí. teníamos velocidad inicial 0 y mi velocidad final tengo que averiguar cuánto es. Entonces va a también ser positivo y voy a tener un medio por la masa de 1 por la velocidad
en 1 final al cuadrado, que nos da 1/2 por la masa de 1 por 0,1. Me confirmo las vueltitas. Por omega al cuadrado. La masa dijimos que son 3 kilos. 0,15 omega al cuadrado, no. 0,015. Sí, 0,015. Acuérdense que el 0,1 está también al cuadrado, ¿no? Sí, lo que pasa es que quise hacerlo y no lo hice en la calculadora. Bien, entonces, el delta de energía potencial de 1 dijimos que era más 22,05 joules. El delta de energía cinética en 1, 0,015 de omega al cuadrado. Bien, ya tenemos analizado el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Vamos a analizar el disco. El disco también inicialmente va a estar en reposo. Así que sí, solamente vamos a tener que buscar el delta de energía cinética rotacional. Ponerle también energía cinética. Cinética del disco. Y va a ser igual a 1/2 por I por omega al cuadrado. Es decir, 1/2 por 0,04 kilogramos por metros cuadrados por omega 2. Esto nos da 0,02 omega 2. ¿Puede volver, profe, a la otra pantalla? Ay, pues justo lo borré, para que te anoto acá. 1/2 de, dijimos, 0,02 omega al cuadrado. Justo se fue, pero era el delta de energía cinética, era igual a 1/2 de I por omega al cuadrado, es decir, 1/2 por, ya teníamos el valor, 0,04 por omega al cuadrado, entonces nos queda 0,02 omega al cuadrado. Hasta ahí hicimos los mismos pasos, ¿sí? Fuimos analizando cuerpo a cuerpo la energía que gana o pierde. Hasta ahora tenemos solamente una energía negativa y es la energía potencial que vimos en el cuerpo 2. Pero, como en este caso hay fricción entre los dos cuerpos, va a haber trabajo negativo, ¿sí? Por estas dos fuerzas. Entonces, aparte de analizar el cuerpo 1, el cuerpo 2 y el disco, tengo que buscar el trabajo de las dos fuerzas de fricción. ¿Puedo borrar esto ya? Sí, ahí, profe, tendríamos que igualar los delta de energía con el trabajo de la fuerza de fricción.
También, ¿sí? ¿Vieron que les dije? Que nosotros, el tema de balance de energía es como lo querramos ver. Si tengo que la energía en uno, del momento 1 es igual a la energía del momento 2, es lo mismo que hacer energía de 1 menos energía de 2 igual a 0. Acá pasa lo mismo. Si nosotros queremos decir toda la energía, ¿sí?, de los cuerpos tiene que ser igual a los trabajos. Es decir, ¿por qué? Porque esta energía de los cuerpos tengo también energía negativa. La resta de esto nos tendría que dar los trabajos. Claro. Vamos a ver. Tenemos dos fuerzas de fricción. Por un lado, la del cuerpo 1, y luego tenemos la fuerza de fricción del cuerpo 2. Nosotros sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Ahora. Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción la fuerza de fricción del objeto 1 va a ser igual a la fuerza de fricción del objeto 1 por ¿qué distancia? $1,5. Exacto. Por 1,5 metros. Entonces, fuerza de fricción de 1. Para la fuerza de fricción de 1 sabemos que el coeficiente de fricción es de 0,3. Mi normal en 1 es 25,46. Esto por 1,5 metros. $11,46. Bien. Esto negativo, porque en realidad es una pérdida de energía. Un ratito así copia y vamos a analizar el segundo. Listo, profe, ¿no? Bien. Vamos a ver el segundo. El que termino de borrar. Para la fuerza de fricción 2, nuestra distancia va a ser esta, ¿sí? Es decir, los 3 metros. Entonces hacemos trabajo de la fuerza de fricción 2 va a ser igual. El coeficiente de fricción 2 es 0,1. Mi normal en 2, 24,5 por 3 metros. Entonces el trabajo de la fuerza de fricción es 7,35. exacto. También negativo.
Vamos a pasar estos ejercicios, estos resultados de los ejercicios, acá. Entonces trabajo fuerza de fricción 1 menos 11 con 47, ¿me dijiste? Con 46. 46. Fuerza de fricción 2 menos 7,35 joules. Bien, entonces ahora ya tenemos los delta de energía del cuerpo 1, delta de energía del cuerpo 2, del disco y las dos ecuaciones, las dos pérdidas, ¿sí?, de trabajo por las fuerzas de fricción. Vamos a pasarlo todo a la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Traten de hacerlo a ver si llegan al resultado. Vayan pasándolo en limpio, digamos. ¿Qué tenemos? En el cuerpo 1 tengo más 22,05 joules y 0,015 de omega al cuadrado. El cuerpo 2 voy a tener el 0,1 omega al cuadrado positivo menos los 127,4 joules negativo. Este es un igual, ¿no? No es un negativo. ¿Lo plantean con este? ¿Cómo, Nati? Si lo plantean con esto de las energías igual al trabajo.
Mira, no sé si le erré, pero puede que dé 25-29. 25-32, está bien. 127,4 joules igual, yo acá ya hice la suma, ¿no? Menos 18, por si no me entra. 18,8 joules. Así nos quedaría la ecuación de la forma que ustedes lo hicieron. Es decir, las energías, vamos a decir, energía final la energía inicial menos la energía final al revés. Energía final menos la energía inicial va a ser igual al trabajo, las fuerzas de fricción. Esta sería más o menos la sumatoria que se usó para ver el balance de energía. Esto nos da que el omega es de 25,3 radianes por segundo. Es decir, que mi velocidad en 1, ¿cuánto es? Eso por el radio. Exacto. El radio de 1 es 0,1, así que sería entonces 2,5. 53. Bien. Y el otro es 0,2. 5,06. Y así tenemos el segundo resultado también por balance de energía. Miren que acá de vuelta otra vez relacionamos dinámica con rotación y energía. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les pareció más fácil o más difícil que el otro? Este es más fácil. Bien. Sí. Tenemos que conocer bien los, ¿cómo se llaman? Los pasos para no errarle a los signos, por ahí a veces algunas cosas. Bien. Sobre todo con el tema del torque. Y bueno, y mirando el resultado final, vemos que tiene concordancia en que la velocidad, una es el doble de la otra. Exacto. Y habíamos visto que los radios eran el doble, así que Claro, es también coincide. directamente proporcional. Exacto. Bien, yo esto total la clase de hoy le quedó grabada, así que yo después se la subo al campus, así lo ven bien cómo hicimos todo el desarrollo. Pero me pareció mejor que el otro ejercicio. Los ejercicios de la guía eran similares a esto, ¿había alguno que les genere más duda? Parece mezclan con otras cosas. Bien. Pero creo que este tipo de ejercicios son bastante completos. Sí, para mí también, pero quería ver más a dónde está Y enfocado. en una yo había puesto acá, pero no lo hice. Incluso, ¿cuánto tiempo no se tarda en bajar los 3 metros, por ejemplo? Claro, y ahí ya tendrías que relacionarlo con cinemática, si querés. Claro. Así que también puede ser una pregunta, ¿viste? Exacto. Bien, bueno chicos, espero que también me parece bien completo, cualquier cosita me avisan. La semana que viene voy a preparar 2 ejercicios, voy a hacer uno el martes y el otro el viernes, pues no tenemos mucho tiempo, de la parte de hidrostática entonces, y dinámica. Bueno, Mejor hago uno de estática el martes y el viernes de dinámica. Voy a ver qué encuentro.
Nati, Sí. qué más complicado? ¿Estática o la cinemática en el caso de cinemática, en el caso de los fluidos? Mirá, De digamos, nosotros, dinámica. por ejemplo, yo les hablo desde industrial. Nosotros después de dinámica de los fluidos tenemos toda una materia de eso. Imagínate, Mm, ¿sí? Relaciona mucho más lo de, les va a como que la parte de estática les parece mucho, pero en realidad son ejercicios repetitivos, que se resuelven con 2 o 3 ecuaciones, sabiendo el principio de Arquímedes, El de de cómo Arquímedes. claro, cómo interactúan lo que es la fuerza de empuje, el peso, es una sumatoria de fuerzas eso, chicos. No sé cómo lo explicó Norma, pero es sumatoria de fuerzas. Lo mismo que estuvimos viendo acá es la sí, parte de Arquímedes. A ver, saber cuánto es el empuje, cuánto es el peso, el equilibrio entre eso, si hay equilibrio o no, y cómo se logra el equilibrio cuando sobresale el objeto. Después son ejercicios de diferencia de altura, sobre todo. Y el concepto de presión, digamos que el, el líquido que tengo por encima, ¿sí? Me va a generar una presión, y ahí es como lo voy relacionando, la altura, esa altura que me da, es justamente esto, el peso de esa columna de líquido va a generar presión. Pero estática mucho más que eso no es la parte estática de los fluidos. Ya en dinámica tenés las ecuaciones de Bernoulli, tenés que ver la velocidad, la sección por donde pasa el, el líquido, si cambia de sección, cómo interactúa con las velocidades. Es un claro. poco más complicado. Porque aparte creo que la parte de estática de estática de los fluidos es como que se ve, algo se debería ver en la secundaria. Yo no lo vi, pero debería verse. Claro. Bueno, Pero Natalia. bueno, vamos a dejar de grabar, así ya lo subo.